Mari Mari Compuche, Mari Mari Compulamien, Rona Tintule lo Turpachi Zungu Fachanto, Inche Norma Huechi Nahualpinien, Caga Chanto Ta Melepa Ta Ñaña Elisa ni Ulcameo, Inche Romea Liquelel Ta ni Melepa Fachanto Tupameo, Mari Mari Ñaña, Chumlimñam. Mari Mari ñaña hayu keleñi piu kita mi melepanta ni cameo chumle fui mi ñaña Inche Kumel Kalekabuni mi Cañaña. inche kulfun kele kafu ñaña chumle fui ta mi puche Ron Kumel Kelingan, Ron Punkelingan, mi Tabi Puche Cañaña. inchin ka tu famo mole kai lamien fen tren sungoniein rumen man melita in entualta in kesao veimo rumen ma yiwun ngeita mi yakupan ta ni cameo Chalto Mañañá, Feley, Trompuché, todos los que se están sumando, buenas tardes, hermanos, hermanas, estamos acá desde Peñalolé, Picún, Mapu, les saludamos, estamos en la casa de la ñaña Elisa Loncón. Ella es candidata a la convención constituyente por los escaños reservados, representando al pueblo nación mapuche. Estamos muy contentos y estamos acá en este lanzamiento al que hemos denominado Uniendo al Nehuen. Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien. Como integrantes de la Vocería Plurinacional queremos darle la bienvenida a esta transmisión Uniendo Nehuen como acto de lanzamiento de la candidatura de nuestra Lamien Elisa Loncón. Queremos agradecer el apoyo de las autoridades ancestrales, también a todos quienes patrocinaron con su firma para que la ñaña Elisa hoy día pueda ser candidata constituyente, ya que es una reconocida defensora de los derechos lingüísticos y hoy estamos en un momento histórico porque estamos lanzando esta candidatura ya que ya está lista para estar en la papeleta y poder escribir la nueva constitución que va a regir a nuestro país. Feley, Lamien Roberto, bueno, saludamos a todos los territorios de las Yayá, la verdad, en especial a nuestro territorio, el Gualmapu, ¿verdad?, que se subdivide en territorio Picunche, en territorio Huenteche, Narche, Picunche, Lafchenche, toda nuestra gente que nos está viendo en este momento. Es importante, estamos en un proceso histórico, ¿verdad? Nuestro pueblo, nación mapuche, se ha destacado por ser un pueblo que dialoga, un pueblo que enfrenta, ¿verdad? Un pueblo que tiene virtudes para hacer política desde siglos. Así que es importante, estamos en un momento en que necesitamos refundar Chile, necesitamos, ¿verdad?, refundar desde sus cimientos, desde el corazón. Es por eso que este nuevo cambio que se viene, ¿verdad?, en este cambio, en esta reescritura de la nueva Constitución, es importante que se escuche también la voz de los pueblos. Saludamos también con especial cariño a nuestros hermanos, a nuestras hermanas que están afuera, en el extranjero, siguiendo esta transmisión. Sabemos que están los ojos puestos en Chile, que también tienen su piu, que es cierto, su corazón puesto acá. Y queremos también esta tarde, bueno, encontrarnos en familia, ¿no? No nos podemos encontrar físicamente, lo ideal hubiese sido que hubiésemos estado quizás en una comunidad compartiendo, encontrándonos, pero bueno, estamos a través de esta transmisión que también nos tiene juntos, nos tiene unidos. Entonces los quiero invitar también a que en su casa encuentren algo para comer, para picar, para que se sienten también frente al computador o a la televisión que está transmitiendo y que están viendo esta transmisión. Ya que vamos a tener canto, vamos a tener música, vamos a tener saludos de distintas partes del Gualmapu. Y para comenzar, los vamos a dejar con una cantante que yo sé que muchos quieren, a Daniela Millaleo, que es cantautora mapuche, que también es integrante de la Vocería Plurinacional y que hoy también quiere sumar Nehuen. Así que los dejamos con Daniela Millaleo. Mari Mari Compuche Compulamien, soy Daniela Millaleo, cantautora mapuche, y quisiera mandar un saludo muy grande a mi querida Lamien Elisa Loncón y en la valentía que tiene de poder candidatearse como constituyente. Creo firmemente porque la conozco su trabajo, la conozco de la calle, de las marchas, la conozco desde el trabajo en territorio, del trabajo por el Mapuzungún, que ella nos va a representar dignamente como pueblo hacia una constitución plurinacional. Así que voy a dedicarle un temita, no tan solo a ella, sino a todos mis lamien que están aquí en Santiago y que sueñan con volver al sur. Y si no es posible que tengamos
una vida digna como mapuche aquí en La Guardia. Nació del barro allá en el sur, donde llueve a diario y respiro el verde del dolor de tantos años. Sembró siluetas de un bosque amargo lleno de cadenas y se vino al norte para salir de la pobreza y volver, cosechar la siembra, salir de proletas y volver a nuestras tierras, vivir la ribera cerca del Tolte. Y en el gris inerte nosotros danzamos en luz de luciérnaga, luces de asfalto, recordamos nuestra esencia y con cada verso juntamos los libros en nuestras maletas para volar juntos de regreso a nuestra tierra y volver, cosechar la siembra, salir de proletas y volver a nuestras tierras, vivir la ribera cerca del Tolte, cerca del Tolte, cerca del Tolte. Cerca del Tolte. Y recuerden, para todos, para todas, para todes, Elisa Loncón Constituyente. Puedo callar. Ley Rumé Mañú, ñaña Daniela Millaleo, también el cantumeo. Estamos contentos, ¿verdad? Gracias, ñaña Daniela, por ese bello canto que nos regaló en esta tarde familiar donde estamos reunidos, ¿verdad? En este encuentro al que hemos denominado Uniendo el Nehuen, ¿verdad? Donde estamos presentando la candidatura de la hermana, la ñaña Elisa Loncón Antileo. Estamos contentos, ¿verdad? La ñaña se está candidateando para reescribir, ¿verdad?, la nueva constitución para este país. Pero, ¿ustedes saben quién es realmente Elisa Loncón? ¿Ah? Vamos a ver. Elisa Loncón ha sido una lamien que ha sido precursora también en muchos aspectos, no tan solo los aspectos lingüísticos, ya que también en los años 80 la ñaña ya estaba haciendo teatro mapuche, marcando un poco la senda de los que llegamos después.
También tuvo un programa de radio, ¿no? Sí, Ñaña? diálogos interculturales de televisión en la USACH. Ve, también haciendo la precursora de la televisión mapuche, podríamos decir también, y ahora también a través de la televisión por streaming, como lo estamos haciendo hoy. Queremos saludar también a las más de 108 personas que ya están conectadas de distintas partes de Gualmapu. Tenemos a Carmen Nilda Novoa Ruiz, que dice Quiñepoyen Chalín Compuché. También el saludo de Orieta Sonia Curihuentru Catalán. Dice, todo el Nehuen para lo que se viene desde Villa Alemana. Hermosa canción de la ñaña Daniela Millaleo. Tenemos también a Carmen Nilda Novoa Ruiz. Nehuentule y mi la mien Elisa. Saludos desde la hermosa ciudad de Los Ríos, dice Soledad Patricia Lialaf. Berta Bearreta, enhorabuena, Elisa. Mire, Jaime Coquelet, gracias Jaime. Mucho Nehuen en esta aventura. Feley Lamien, Gloria Bon. Dice, desde Alemania estoy con ustedes, Feley, Comta Nehuen Café. cruzamos el charco. Antonio Edmundo Díaz Fernández Tañilamien, él está en Puelmapu. Suliñepe Tañilamien, Elisa Loncón, Feipilei Chaltu, Mañum, Yeimi Dungu Lamien. Francisco Reyes, contigo Elisa, Beley Lamien, Amulepe Dungu. Patricia Coñomán, todo mi Nehuen, Amulepe. Bueno, vamos a seguir hablando un poco de la trayectoria de Elisa para quienes no la conocen. Bien, ahora está la oportunidad de poder conocer también quién es esta candidata constituyente y por qué queremos también que sea ella quien escriba la Constitución. Elisa nació en la comunidad de Lefhuelán, en la comunidad mapuche, la comuna de Traillén, que está ubicada en la provincia de Malleco, en la región de la Araucanía. Es bilingüe de cuna, ¿no? Por eso siempre ha llevado como estandarte personal y profesional la instalación y la importancia del mapudungún para el pueblo mapuche. A finales ya de los años 80, como ya habíamos mencionado, ¿cierto? Forma parte del grupo de teatro Azmapu. Y después de los 90 se transforma en una activa participante de Auquín Gualmapu Ñulam, que fueron lo que se llama también el Consejo de todas las Tierras, donde se impulsó la creación de la Buenofoye o bandera mapuche, también como la conocen, que ya sabemos que hoy esta bandera se ha convertido en un símbolo transversal, ¿cierto?, del movimiento social y ha sido también un poco un símbolo de este nuevo Chile que se nota que todos queremos construir. La Lamien Elisa, sería bueno que de repente, saludar al público y se dirigiera a usted a toda la gente que nos está viendo. Feley, unel tu inche chalian ta winkul, te fata tu pawe winkul, chalin tu kuafin punewenta melelu ta tu pawe winkul meu, chalin tu kuanta punewenta melelu café ta kake winkul meu, ta ni lof meu chen newenta melelu ka chalin tu kuafin. Chalin tu kuafin ta kake pu winkul ta melelo inaple te fatachi los ande pingelo te fachi de un café ka chalin tu cuanta leufu chalin tu kuafin ta mapu y choco mapu chalin tu cuanta niñuque te le fue el meleita niñuque chalin tu cuanta ni pulamien Chalin tu cuanta ni afcadi café, Claudio Alvarado Lincopi Piñeita ni afcadi, com tañi cuifique seta ka chalin tu coafin, peumangele pulamien, nehuentuleain, amulniain tain chalin tu kun, amulniain tain nehuen, amulniain tain kimun tain com tain mapuzungun café. Fei pulamien, saludarle a todos. Para nosotros es fundamental saludar a los cerros, saludar a los ríos, saludar a la Mapu, saludar a las madres, saludar a los padres, a ustedes, Lamien, a los hermanos, al equipo, a mi Azcadi, que se llama también Claudia Alvarado Lincopi, saludar a las asociaciones mapuche que apoyaron esta candidatura, Huichapraman de Villa Alemana, Petumo Ñelein Mahuidache El Bosque, Quiñepuliwen de La Pintana, Mahuén de Lampa, Chepein Pulamien de aquí de Peñalolén, Panguinehuen de San Antonio, Café.
y cash quiñef chachalin comp tu puche tamlelu tawalmapu kapu pequeñe newen shalin tañi puche malal tu kulelu tañinka pen tañi mapu puche tamlelu ichokom ta malal malelu ta walmapu meu ka kutankelelu ti puche tachi tfachilov ta Kachillan kañipuche café y amulepe quiñe poyen shalin newen tulaimon pulamien. Feley, ñaña Elisa, verdad, estamos en momentos importantes, verdad, de la historia. Nuestro pueblo, nación mapuche, también sigue resistiendo, verdad, pese a toda la revuelta que hemos estado viviendo como en el país, nuestro pueblo, nación mapuche. La resistencia es algo que conoce de manera milenaria y es por eso que nos convocamos en este encuentro, ¿verdad?, a este chaunche de vocería plurinacional, ¿verdad?, donde estamos todos los amigos, la ñaña, aquí las lamien, compartiendo, ¿verdad?, uniendo la idea, uniendo también todo nuestro quimón que hemos adquirido, que hemos compartido con nuestras familias, desde nuestras organizaciones, ¿verdad?, tanto los LOPCHE, los WAREH, COM. Y estamos contentos, estamos uniendo, como dice nuestro eslogan, ¿verdad?, uniendo al Nehuen. Y es por eso que también proyectamos, ¿verdad?, esta energía para los nuevos procesos venideros, para la reescritura de esta nueva constitución, para este nuevo Chile que queremos, ¿verdad? Y es por eso que la ñaña Elisa la tenemos una representante también para este proceso. Ella como profesora, ¿verdad?, ha levantado muchos procesos también desde los estudiantiles, ha sembrado la semilla también de la identidad en mucha gente que se reencuentra con su saber, estando también incluso aquí en la Guarea. ¿Feley Lamien? Feley Lamien. Bueno, hay mucho que decir de la trayectoria de la ñaña Elisa, pero también queremos escucharles a ustedes, así que los invitamos para que desde sus rucas también dejen sus opiniones a través de esta transmisión vía Facebook. Llamen también a los otros, a sus otros lamienes, a sus otros peñas y díganle, oye, mira, estamos acá lanzando la candidatura de la ñaña Elisa, tenemos el saludo de mucha gente mapuche, muy bonito porque también está ese sentimiento de plurinacionalidad, ya se está oliendo la plurinacionalidad. Así que los invitamos a que llamen a más gente para que puedan también conectarse con nosotros. Tenemos saludos como también de Andrea Ñanco que dice Mari Lamien, Nehuen, ñaña Elisa. Pancha Fernández Droguet dice abrazos querida Lamien con todo, si no, ¿para qué? Bueno, llamamos también a que lo tuiteen, a que ocupen el hashtag Elisa Constituyente. Elisa Loncón Constituyente. Elisa Loncón Constituyente. ¿Qué otros saludos más tenemos? Mira, ahí está su Ascadi. Ahí está mi Ascadi, Claudia Alvarado Lincopio. Abrazo Lamien con todo el Nehuen a la Constituyente. Su caminar ha abierto muchos espacios. Un honor acompañar en estos pasos. Feley Lamien. A Claudio, que es compañero de lista de Elisa, que está también ahí conectado. Tenemos más saludos, ¿no? Marta Mora, Nehuen y abrazos para la Lamien Elisa Loncón desde Puerto Natales, Magallanes. Sí. Un abrazo, Nora Quilaqueo Bustos. Un abrazo, ñaña Elisa, todo Nehuen desde la Florida. Libertad Manque, harto Nehuen, ñaña Elisa desde Viña del Mar. Lemoria Lamien, muchas gracias, Libertad, por tu apoyo. También Tacano Yaitul. Lemoria Compuche, Nehuen Tuleimun. Bueno, vamos ahora a recibir el arte y la palabra de mano de Juan Pablo Huirimilla y Libertad Manque. Ellos son dos poetas mapuches contemporáneos que también quisieron estar presentes con su saludo para el lanzamiento de esta candidatura. Mari Elisa Loncón a la Constituyente. Este poema para no olvidar. Huenante, sol en el cielo, ¿dónde tu cuerpo? ¿Qué te ha hecho la policía? Eres ahora un desaparecido. Estarás enterrado entre los huesos de tus antepasados, en la población Mirasol, donde no se ve el mar ni el bosque, donde hay solo cemento y cárcel. No salgas, hijo, hay un presentimiento en mi corazón. Me ha cantado el chucao el otro día en el campo y el perro lloró como a Catrileo. Es que nuestra lucha en la calle, callejear y escribir en la muralla para que otros recuerden la memoria de los nuestros. Es que también nosotros nacimos de la noche y en ella vivimos
moriremos en ella. Por eso me he visto de negro por la fuerza del relámpago y la lluvia, porque negro y duro es mi corazón, endurecido como un toro, igual que mi pueblo obrero, de donde también somos y hemos crecido como el pasto. Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuche. Queridos hermanos, hoy día estamos viviendo un momento muy especial. Estamos caminando a pie fuerte hacia la nueva constitución. El pueblo mapuche tiene que estar presente y estará presente. Por eso estoy aquí, para pedirle a cada uno de ustedes, Pulamien, que votemos por la Lamián Elisa Loncón. Ella ha sido una tremenda luchadora de los derechos lingüísticos. Así que por favor, vamos adelante porque ella lleva toda la voz de todos nosotros. El llamado. Desde lejos, el viento trae el canto del pehuen, cabalgando más allá del sueño. Amanece mi espíritu vestido de azul. Es la hora, es la hora. Saldré a caminar desnuda cuando el cielo deje de llover y despierte la mañana. Mis pasos seguirán las huellas de los antiguos y me guiarán a la tierra que acuna mis raíces, y no le deberé nada a nadie, ni mis cintas, ni mi escote. Me cubriré de su barro, calmando el dolor de las horas de furia que me dieron las noches de tantos inviernos de preguntas sin respuesta, usurpándome la herencia sagrada. Ese día dejaré de pedir permiso para honrar mi sangre y brillaré junto a todas las lunas, los arroyos y las aves del campo. Es momento de encontrarnos todos, en la voz de la Lamien Elisa Loncón. Agradecer a los saludos que están llegando de tantos lugares, agradecer a los hermanos que están saludando desde México, Anastasia, a Bolón, agradecer a mi sobrina Sayén, que también está saludando desde Temuco, agradecer a los Lamien que están saludando desde Guaymapu, desde la Patagonia. Muy contenta Lamien, estamos en un proceso de campaña y esta candidata va a ganar mientras tengamos el voto de ustedes. Son muy importantes para que avancemos en esta historia de conquista de espacio para nuestro pueblo mapuche. Mañón Pulamien. Peley Lamien, ¿verdad? Desde todos los territorios nos saludan, les mandamos un fuerte cariño, harto Nehuen también para todos, para todas. Y bueno, para la gente que no sabe, nuestro territorio ancestral es bastante amplio. Los antiguos dicen que abarcaba de mar a mar, ¿verdad? Y es por eso que como nosotros no reconocemos frontera en ese sentido, queremos convocar, ¿verdad?, en esta tarde a la ñaña Beatriz Pichimalén, que ella desde Puel Mapu, como le decimos nosotros, nos manda un cariñoso saludo también en esta tarde. Mari Mari Compu Lamien, Mari Mari Compu Lamien, Inche Beatriz Pichimalén Pinguen, Puel Mapu meu. A ti, Lamien, Elisa Loncón Antileo, quiero desearte y decirte la mejor de la suerte, todo el Nehuen, toda la energía en esta constituyente mapuche para estos escaños que se avecinan. Decirte como profesional, como Lamien y sobre todo por este espíritu mapuche en el que te habita. Dejarte entonces un canto de ayuda, de solicitud de ayuda. Mañún Lamien Beatriz Pichimalén por su saludo, por su canto desde el Puel Mapu.
queremos seguir también saludando a la gente que se está conectando por esta transmisión vía Facebook. Tenemos a Rubén Contreras Navarrete desde Concepción, dice, todo el apoyo para la candidatura. Orne ya, Mari Compuche, Inche Furiloche, Guardia Mulén, Lemoria Cam, Muna Neguen, para Phil, Gulumapu. No veo para allá, Norma, ¿me puedes ayudar? Dice Phil, para Gulumapu en este proceso histórico, dice. ¿Quién más tenemos? A Paula Pilquinao, Painenao. Esa es la actitud. Va a ganar de todas maneras. Ya. Dice. Francisco Huichaqueo, saludos desde Concepción, la miel Loncón. Gloria Bon. Cineasta, mi la miel. Claro, cineasta, sí. artista visual mapuche. También Tenemos de todo precursor. nuestro pueblo nación mapuche. Sí. Bueno, ¿Verdad? Anastasia ya la nombramos. Ana Huentemil, desde Lota, Roronel, saludos con mucho cariño. Josefina Traltán, Mari Quimelfe, Elisa, dice todo el ánimo y el Nehuen desde Valparaíso. Y así, desde todos lados nos están saludando, nos siguen saludando, ñaña. Usted es muy conocida, ¿verdad? Ha tenido una alta trayectoria, ¿verdad? Desde ella como profesora, principalmente, ¿verdad? Ella se ha desempeñado, ha revitalizado en distintos lugares, ¿verdad? Ha luchado también por el reconocimiento de los derechos lingüísticos de los pueblos, naciones, de verdad, de estos territorios. Ha instalado en la academia la temática de los pueblos originarios, ¿verdad?, desde hace mucho tiempo. Así que es bueno eso. Usted también es parte, ha formado, ¿verdad?, la red por los derechos lingüísticos, ha instalado la ley también para que se reconozcan los derechos lingüísticos del pueblo nación mapuche. Y bueno, y a propósito también de todos estos movimientos estudiantiles, ¿verdad?, instalando también el acceso como derecho, ¿verdad?, fundamental para nosotros, la educación intercultural bilingüe, para los niños, para las niñas, para los adolescentes, para la gente adulta, ¿verdad?, en la educación superior. Todos debiésemos hablar el mapuzungún y todas las lenguas que están en este territorio, ¿verdad?, de todos los pueblos originarios de este territorio. Y hablando de educación, ñaña Elisa, ¿le parece que hiciéramos una actividad relacionada con los pichiqueches, verdad? ¿Cómo nosotros podemos hablar de educación, hablando también con los niños que se están sumando a esta transmisión? Que me entreguen, por favor, Aquí está, ñaña. Vamos a sacar la pizarra. La pizarra. Llamamos a todos los niños, las niñas, Ojalá, los pichiqueches, a que se conecten. ojalá esté conectado, Pupichiqueche. Si Yo no, le llamen a los voy a... niños, díganle. Le voy a entregar algunos pequeños textos y para que podamos jugar un poco a conversar con los pájaros. Entonces, esto se llama Ankuy Tañi Namun Wiu. ¿Saben quién dice así? Ankuy Tañi Namun Wiu es un, no sé si ustedes lo reconocen, pero el Anquitañi Namunwi lo dice el zorzal. Y otro que les voy a enseñar es Huesan, Huesalán. Huesan, Huesan, Huesalán. Huesalán. Aquí tenemos nosotros el yinki. Fíjense que cuando yo era pequeña, salía con mi mamá y salíamos cerca de los pajonales. Entonces escuchamos. ¿Quién dice a eso? ¿Quién dice eso? ¿Quién canta así? Yo le preguntaba a mi mamá y mi mamá decía, esa dice, huesan, huesalán, huesan, huesalán. Y eso es el yinki. Yinki es la rana. Me dice mi mamá que la rana decía, yo nunca estoy satisfecha porque digo, huesan, estoy satisfecha. Huesalán, no estoy satisfecha. Eso. Y el otro, el wilki. El primero que dice, ankuy tañi namun wiu, lo dice el wik. Aquí dice ankun, pero tiene que decir ankuy tañi namun wiu. Ankuy, aquí, fei, uy, aquí. Ahí, ankuy. Ankuy tañi namun wiu, ankuy tañi namun wiu, ngilay ko puto cual, ankuy tañi namun wiu. Eso lo dice el zorzal.
Bueno, este es un arte que tenemos los pueblos originarios. De nosotros, a través de estos textos pequeños, enseñamos a los niños el vínculo con la naturaleza. Se puede hablar con el zorzal, se puede disfrutar de su canto y se versifica, se le pone palabras, letras. Y en este caso el zorzal dice, dice, se ha secado mi patita. Y después dice, ñalaico putocual, no hay agua para tomar. Y ya ven ustedes que no tenemos agua, que tenemos que luchar por las aguas. Hasta el zorzal nos recuerda que tenemos que luchar por las aguas. Y es por eso que también yo me he animado a estar en este proceso constituyente, porque me preocupa profundamente la herencia que le vamos a dejar a los niños pequeños, heredarle el mapudungún, heredarle la filosofía mapuche, el pensamiento vinculado a la tierra. Entonces, por eso, Pulamien, ojalá ustedes aprendan que la rana dice huesan, huesalán, huesan, huesalán. Acompáñenme, por favor. A ver. Huesan, huesalán, huesan, huesalán. Ya, la otra. Ankuitañin namon wu, ankuitañin namon wu, ankuitañin namon wu. Este es un saludo con cariño a los pichiqueche, un saludo profundo también para Guacolda Catrillanca y todas las Guacolda Catrillanca que están sufriendo la discriminación y el racismo. Todos hemos ido a Guacolda Catrillanca, todos hemos sentido ese dolor, pero siempre pensamos que nosotros vamos a ser lo último. Y duele el corazón cuando vemos de que en este momento todavía siguen sacrificando a nuestro pueblo. Por eso la mien nehuentulaín, y vamos con el pensamiento y la filosofía mapuche, porque con eso sí somos libres. Marichihueo, Pulamien. Marichihueo, ¿verdad? La educación como arma de lucha para nuestro pueblo. Qué importante eso, qué importante también instalar la niñez como el futuro también de nuestro pueblo nación mapuche. Es por eso que llamamos también, exigimos también respetar a todas las niñas, los niños que están siendo vulnerados también en este caminar, ¿verdad? En este proceso. Sabemos todo lo que está ocurriendo en territorio ancestral mapuche. Por eso también nos convocamos y nos reunimos para exigir justicia también para todos ellos y todas ellas. Estamos contentos, ¿verdad? Seguimos en esta transmisión. Estamos hablando de la educación, que es fundamental para nosotros como pueblo, ¿verdad? Nos ha articulado, nos ha otorgado la identidad, ¿verdad? En nuestro quehacer, desde nuestras familias también. Y es por eso que, hablando de la educación, queremos invitar a otro profesor, ¿verdad?, que nos va a enviar un saludo en el Cantún también en esta tarde, ¿verdad? Él es Christopher Collillo, que es Chafe, ¿verdad?, su nombre artístico, y lo invitamos también para que se haga parte de esta hermosa jornada a la que hemos denominado Uniendo al Nehuen. Mari compuche compu lamien compu peñi tainche Christopher Collillo Piñén, que Chafe. Quiero expresar a través de este video todo el apoyo, todo el nehuen a nuestra ñaña Elisa Loncón en este proceso constituyente. Es necesario que las voces de nuestros pueblos sean oídas, avanzar quizás ya a un estado plurinacional y, por qué no, al sueño de recuperar nuestra autonomía como pueblo. Que se despierte esa ave, compuché. Cuando se despierta el ave que llevamos dentro, el viento es quien susurra y nos lleva a volar. En las nubes voy viajando, ñum, hinche, me vuelvo canto antiguo que es mi lengua ancestral.
y danzo, miro al cielo de mi rehue, que es el centro, es mi cultura, que empieza a palpitar. Soy purrún de mis abuelos, sulcantumbos de mi pueblo, que ni el más gigante ha de callar. Nepeta ñuñu, nepeta ñuñu, piuque. Feimutem, Fenchernewem. Chaltu, Peñi, que trafe, por la fuerza de tus palabras, por el bello canto también que nos entregás hoy día para poder compartir, ¿cierto?, con toda la gente que se está uniendo. Queremos dar la bienvenida a todos y todas y todos los que están conectándose al lanzamiento de esta candidatura mapuche, ¿cierto?, por los escaños reservados de la macrozona centro, ¿no? ¿Me equivoco, ñaña Elisa? La macrozona 1. Macrozona 1. ¿Cuáles son esas zonas, ñaña, para que la gente también las entere? Cuarta, quinta, sexta, séptima y región metropolitana. Aquí se va a elegir un solo constituyente mapuche. Entonces están todos convocados a votar para que podamos llegar a la Constitución. Así es, entonces queremos también saludar, bueno, a la gente que ya se está conectando. Ya tenemos más de 140 personas que están mirando esta transmisión en vivo del lanzamiento de la candidatura de Elisa Loncón, constituyente mapuche, caminando, ¿cierto? Ya necesitamos caminar hacia la plurinacionalidad, necesitamos dejar atrás la Constitución del 80, que también, además de ser una constitución nacida en dictadura, es una constitución racista también, porque lo que hemos hablado, ¿no? Los derechos también a nuestros niños, a nuestras niñas, a los pichiqueches. Hemos estado también en semanas complejas porque también nos ha sensibilizado mucho lo que está ocurriendo en Gualmapu, lo que ha ocurrido especialmente con la infancia mapuche. Y de alguna manera me llamó la atención, ñaña, que uno siempre piensa, ¿no?, que esperar de que nosotros seamos la última generación que sufra la discriminación cuando somos niños, y es triste ver cuando estamos en el año 2021 y esto sigue ocurriendo. Bueno, eso ocurre porque vivimos en un estado que aplica el colonialismo interno. Todas las instituciones son coloniales, todas las instituciones están hechas para funcionar para una cultura, para una lengua, lo monolingüe y lo monocultural. Nosotros, los pueblos originarios, que representamos la diversidad cultural, de historia, de pueblo, de condición también, otra concepción de mujer, de tierra, quedamos marginados de esa Constitución del 80, nos dio espacio para que nosotros avancemos en la conquista de nuestros derechos, y es por eso que nuestras comunidades, cuando se movilizan, son inmediatamente reprimidas, violentadas, porque las demandas nuestras no tienen cabida en la Constitución, en la antigua Constitución chilena, y nunca hemos participado. Esta es la primera vez que podemos hacer el cambio con la participación de cada uno de ustedes, y es por eso también que nosotros creamos esta vocería plurinacional, que esperamos se pueda llenar de las voces de ustedes, de las demandas de ustedes, de los contenidos de ustedes en Mapudungun. Amul ni ainta inkimun pulamien, tukua inta inkimun tufachidungumeo, inkaya inta in mapu, inkaya inta inkimun ta in kewon, y tokum ta in rakiduam ta tukua fi inta tveitishi constitución pirilelu ta inchin. Feimu, femechi lamien newentuain, femechi yamiain, femechi ta pulnen tungelayain, doi femlayaita kakewasakeche. Yo les digo que participemos de este proceso constituyente porque tenemos que terminar con la discriminación y el racismo, y nosotros tenemos que decidir el futuro, el destino de nuestro pueblo. Bueno, esta también es una oportunidad para Chile, ¿no?, y para los chilenos de poder crecer con un ambiente diverso,
de poder entender también el kimun mapuche, ¿no? Entender también, acercarnos a nuestra lengua. Muchos también fuimos desterrados de alguna manera del Gualmapu, también fuimos desterrados y también se nos negó nuestra cultura. Tuvimos que también reconocernos en el camino, y también es bello en ese aspecto el día de hoy como su candidatura, Lamien, nos ha convocado, ¿no? Nos ha convocado desde gente del Puelmapu hasta del Gulumapu, y bueno, y podemos seguir también saludando, Sí, ¿no? A la ahí gente que se dice está conectando. Identidades Araucanía, Mari Mari Compuche. Dice Fabiola Cruz Catilaf, Nehuen Lamien Elisa. Isabel Lillo, ellos ya lo leímos anteriormente, parece, ¿no? No, parece que Isabel Lillo no la hemos leído. Dice, un abrazo grande, usted será una increíble representante de su pueblo-nación, con todo el conocimiento, sabiduría y permanente compromiso. Otro saludo dice Ana Luisa, qué honor y orgullo para nuestro pueblo mapuche tener a la ñaña Elisa como representante, todo en Nehuen. Ella es de Trayén, De Trayenina. También hay, mira, Guacolda. Ella está siguiendo el juego, dice Huesan, Huesalán. ¡Qué bien! Bueno, Muy bien, Guacolda. A los que se están conectando los invitamos después a mirar la transmisión de que la ñaña Elisa hizo un juego para los piche queche, para que también se los puedan mostrar a sus niños y niñas. Ley dice Natalia, Penelope, Tarrillo, Miranda, Mari, Chihueo, Lamien, Mancel, Ana. Sí. ¿Sí? Siempre sabias palabras. Cariños, Pulamien, dice Daniela Cárdenas Yancamán, Kini Futrapanco. Todas las familias nos están saludando. Toda la saludando. familia, por el increíble equipo que son. Nehuen, ñaña Elisa. Bueno, hay que decir también que atrás de nosotros hay un montón de gente que Familias. también de equipos que está aquí transmitiendo. No somos nosotros tres, aquí estamos las caras nomás, pero hay mucha gente que está atrás, y que todos los chiquillos también. Un abrazo. Sí, hay que decir que estamos acá en la ruca de la ñaña Elisa Loncón, en un aforo limitado, haciendo esta transmisión especial, ya que no nos podemos juntar. Nos encantaría juntarnos, ¿cierto? Hacer un tragún, quizá hacer un encuentro con comida, con música, pero bueno, lo estamos haciendo, y lo estamos haciendo de manera virtual. Estamos aquí con Norma Hueche, ¿cierto? En la conducción. También, bueno, yo soy Roberto Cayuqueo, y nuestra candidata constituyente Elisa Loncón. Peleña, Piñaña, Lamien, ¿verdad? A todas las que nos están mirando en esta transmisión en vivo. Estamos acá, ¿verdad? En la casa de la ñaña Elisa, compartiendo en un ambiente también muy familiar, ¿verdad? Como es nuestra costumbre también mapuche. Y bueno, nosotros no, como dijimos hace un momento, no reconocemos fronteras, y es por eso que queremos saludar, ¿verdad? Queremos también traer a la ñaña Alejandra Vergara. Ella es mapuche, ella está desde Francia, ¿verdad? Ella ha querido también apoyar esta candidatura, ha querido también patrocinar, sin embargo también no le ha sido fácil, ¿verdad? Los chilenos, ¿verdad? Mapuches también que están en el extranjero han tenido complejidades también para hacerse parte de todos estos procesos. Ya, entonces vamos a tener un saludo de ella, y además, ñaña, vamos a tener el saludo de nuestro Premio Nacional de Literatura, es decir, el Icura Chihuailaf. Ya, así que está bien connotada esta candidatura y estamos bien familiarizados también, así que adelante. Mari Compuche, Inche Alejandra Vergara López Piñén, Quilpúe Guarría Meu Tugun. Mi nombre es Alejandra Vergara, soy originaria de Quilpué, profesora e investigadora. He podido con gran orgullo dar mi patrocinio a nuestra Lamien Elisa Loncón Antileo. Lamentablemente, todavía queda mucho por recorrer y no podré votar debido a que los chilenos o los miembros de los pueblos indígenas de Chile no podremos votar en las próximas elecciones para los constituyentes. Ojalá que esto cambie pronto, para que a pesar de la distancia y a pesar de vivir en otro país, podamos seguir siendo considerados como parte de nuestro territorio ancestral. Un fuerte abrazo para Elisa, y esperando que todas aquellas personas se manifiesten y vayan a votar por una nueva constitución que cambie la constitución de 1980 de Chile, con la que podamos tener al fin un territorio que se declare plurinacional, plurilingüe y pluricultural.
Chaltumay. Mari mari pu peñi, pu lamien, pu huechequeche. Mari mari compuche. Tizungun ta culchun sungun. Fei, fei pille neu, ni pu cuifiqueche. Un saludo para ustedes, hermanos, hermanas, jóvenes. Un saludo para toda nuestra gente. Les habla el Licura Chihuailaf Nahuelpan, oralitor, poeta, escritor. Premio Nacional de Literatura de Chile 2020. Estas palabras para pedirles que votemos por nuestra apreciada hermana Elisa Loncón Antileo, para que sea constituyente, por la pluriculturalidad, por nuestra historia, por nuestra visión de mundo, por nuestro idioma, por la memoria de la energía femenina de la tierra y la memoria de la complementariedad del hombre y la mujer. Elisa Loncón, a constituyente, por el azul del Khmer Mongen, del buen vivir. Fentren Mañum, Compuche. Mañuma ello, la mien el Licura Chihuailaf, tami zungun, tami poyenchalin, tami calfuchalin. Agradecerte, Licura, por este saludo tan importante, tan valioso, y agradecer tu gran contribución a la lengua, a las letras mapuche, el hecho de tener nosotros un premio nacional en las letras nos llena de orgullo y también de valor para la lengua mapudungún. Ese trabajo tuyo es lo que necesitan nuestros pichiqueche, nuestros educadores, y es lo que nosotros podemos también heredar a las futuras generaciones. Queremos mucho ese Licura y tenemos muchos Licura poetas que también están participando de esto, y un gran avance es que avancemos, que logremos posicionar el idioma a nivel de todos los espacios físicos, incluyendo la televisión, la mien. Feimu rema podunguleto ainta televisión meo femechi ni ainta huerquienta dunguleta mapudungun meo veicumechi vaya fue por la mien. Efectivamente es importante, ¿verdad?, relevar los talentos también que nuestro pueblo nación mapuche tiene, ¿verdad? Hemos dicho que somos bastante diversos, multifacéticos, así que estamos contentos, ¿verdad?, de convocarlos, que ellos también se sumen a esta vocería plurinacional, a estos saludos, ¿verdad?, a todo este cariño, ¿verdad?, que está emanando de a poco este proyecto político plurinacional. Hay otro laureado poeta también que nos está enviando un saludo, que es don Jaime Huenún, dice Futra Quiñepanco, un gran abrazo, dice, para nuestra Quimelfe, representante Elisa Loncón, que con su Zungún y su Kimun ha realizado valiosos aportes y perdurables a la sociedad y a la cultura mapuche contemporánea. Sin duda, su candidatura constituyente autónoma, inclusiva y plurinacional vencerá por un futuro para todos y todas. Es importante también, bueno, entrando un poco en el tema de nuestros poetas, ¿no? Yo siempre he dicho que la poesía va adelante, ¿no? La poesía siempre va en todo movimiento, en toda cultura, la poesía va abriendo un camino, y qué importante han sido también nuestros poetas para el uso, ¿no?, de la lengua, y qué difícil para también esa generación. Sabemos que el día de hoy estamos abriéndonos más a la plurinacionalidad, el chileno y la chilena salen con la bandera mapuche, pero sabemos que hace 20, 30 años eso no era así. Sí, la poesía que llevan nuestros poetas es territorial. Llevan la memoria de la tierra, llevan la memoria, la historia del pueblo, la contribución que hacen todos los poetas y escritores a la memoria y a la identidad del pueblo mapuche es sustantiva. Así que también qué bueno que la Mapu haga que florezcan poetas, poetisas, hombres y mujeres que están llenando de contenido, de sentido a este trabajo que nos corresponde como pueblo y nación mapuche. Feliz, ñaña, y también es importante, ¿cierto?, entender que el arte ha sido como el vehículo que ha salvado un poco nuestra lengua también.
Queremos también, a ver, hay otros saludos, dice Marta Yáñez Queupumil, saludos de la familia Queupumil desde Gualmapu, el Love Coipilafquén. Fele la mien mañum tva rumekme faliñei tamichalun tamichalin la mien. Peumangele que me feleaimon compuche. Maravillosos los mensajes en apoyo. Nos vamos con toda la plataforma Loncón. Jiji, dice Valesca Viñenche. Durante la inscripción de... usted, ñaña, ¿cómo ve la posibilidad tal vez de escribir una constitución en Mapudungun también? Es el sueño, tiene que ir en nuestra lengua. En nuestra lengua nosotros vamos a colocar nuestros contenidos y una constitución escrita en las lenguas originarias de todos los pueblos. Todos los pueblos originarios, los pueblos que estuvieron primero antes que llegaran los españoles, nos merecemos colocar nuestro pensamiento, nuestro sentido de vida y nuestra manera de ver el futuro en la Constitución. Por eso también les invitamos a que revisen la página elisaloncon.cl. Ahí está el programa de esta candidatura y este programa tiene como base elementos que son fundantes en el pensamiento mapuche. Reivindica la valoración del ASMAPU. Como ustedes saben, el ASMAPU es el paradigma que nos permite a nosotros ser mapuche. En el ASMAPU está contenido todo lo que son las normas de convivencia entre nosotros y con la naturaleza, y está también toda la belleza que tiene el Quimón. A partir de eso, nuestro programa también se fortalece con el Zomo Nehuen, el valor femenino de la tierra. Nosotros hablamos del valor femenino de la tierra y hablamos también del principio de la interculturalidad. Esta constitución tiene que ser dialógica, nosotros tenemos que poder escribir todos los pueblos, la constitución, todos los pueblos que conforman Chile, necesitamos conversar, necesitamos socializar nuestra manera de ver el futuro y también poner como lo común que necesitamos todos los pueblos. Todos los pueblos necesitamos el agua no puede ser privada, el agua tiene que ser gratuita para todos, necesitamos defender los ríos, necesitamos defender las montañas y esto es para todos los chilenos. Si no defendimos nosotros ahora la montaña, ¿qué le vamos a heredar a nuestras futuras generaciones? Y como gran elemento que como pueblo originario nosotros ponemos a disposición en nuestra filosofía, en nuestro pensamiento. Nosotros construimos la vida a partir de la relación de equilibrio con la naturaleza. Nosotros respetamos la naturaleza y queremos que todo Chile, que todos los niños puedan también respetar la naturaleza. Y eso es lo que ponemos a disposición de todo este pueblo que se llama Chile para discutir en una nueva constitución, la mía. Qué importante, Lamien, cómo se desprende, ¿cierto?, desde el uso de la lengua, porque esta candidatura no tan solo, o sea, la lengua es un puntal, ¿no? Es un caballo, sí. Pero también a través del Mapudungun podemos entender el Cume Moñén, ¿no?, el litrofil Moñén, que quizá mucha gente todavía no conoce y quizás también forma parte del programa que usted tiene como constituyente, ¿no? Está dentro del programa la defensa del litrofil Moñén, la defensa de toda la vida, de la diversidad, incluyendo la diversidad de cultura, la diversidad de lengua, la diversidad de territorio, todos los derechos también, los derechos colectivos de los pueblos originarios, lo que nosotros no podemos, necesitamos para seguir viviendo la autonomía y la autodeterminación. Necesitamos tomar decisiones políticas respecto al futuro de nuestros pueblos, necesitamos seguir defendiendo la tierra, y todo eso forma parte del programa de la Constitución, de constituyente que tenemos como vocería plurinacional. Y qué importante, ¿no? Porque también tenemos los derechos colectivos. O sea, no es posible que nuestra Constitución no garantice, por ejemplo, el uso del agua. O sea, es algo que de verdad en otras partes suena... O sea, en cualquier parte en realidad. No hay que dejar de ser chileno, ¿no? Para pensar que el agua no es un bien privado, es la base de la vida, sí, exacto. Si no tenemos agua no podemos seguir viviendo. Claro, es como que el día de mañana nos cobren por el sol o nos cobren por el aire. Sí. Y eso, por eso es que necesitamos hacer causa común y
y poder discutir con el pueblo de Chile los derechos que son comunes a todos nosotros como generaciones, como sociedad, como pueblos que constituimos este Chile. Feliz Lamien. Y bueno, todos estos temas un poco se desprenden, ¿cierto? Desde esto que nosotros tenemos como caballo de batalla un poco, ¿no? El uso de la lengua, y también por eso recomendamos a todos a seguir la página web de Elisa Loncón para poder conocer también en profundidad el programa. Nosotros estamos lanzando este programa vía streaming para poder también conocernos, para poder también entrar en contacto con distintos territorios, para poder estar en contacto también con diversos artistas que también se han cuadrado con su candidatura, que están detrás. Bueno, Norma también, por ejemplo, también como desde el lugar, desde el uso de la lengua, desde actriz, de profesora, desde el derecho también. Y ha sido mi Chilcatufe. Ah, mire, ve. Sí, es mi Chilcatufe. Yo, Kimel Tivin Mapudungun, Notram, Nentuin, Notram, Fentren, Notram, Nentuin, Femechi, Amulie y Quiñero, Norma, Engo. Qué lindo, me imagino que debe ser para ustedes también, ¿no? Como estar juntas y acompañarse también en este proceso. Hay algo ahí también, ¿no? Sí, por supuesto, porque hemos socializado un pensamiento común, una lucha común y somos mujeres, pues nos estamos apañando en esta lucha como mujeres mapuche, y un saludo a todas las mujeres mapuche que luchan por la cultura, por la alimentación sana, sin transgénico, las mujeres mapuches que conservan los tejidos del telar, el trabajo de la greda, toda la vocería, la gente, mujeres mapuche que integra la vocería de la plurinacionalidad, que están en todos los territorios, desde de acá de la Picunmapu y también del Guaymapu. Ha sido fundamental su trabajo, la Mien que de Maule, saludos a las Lamienque de Villa Alemana, saludos a los Lamien que son de los territorios que nos han apoyado en esta candidatura. Entonces, pues Lamien, aquí estamos y seguiremos con este trabajo. Adelante. Perfecto, Lamien. Vamos a seguir saludando a la gente que nos está siguiendo por la transmisión vía Facebook. Tenemos, no sé si me puede ayudar. Clau Fernández, ella de Puelmapo. Un gran abrazo, Elisa, y mis mejores deseos de candidata. Ella es de Argentina, Lamien. La Carolina Corruf, la ñaña, dice: Chalín Tubún, Lamien Elisa, desde Codigüe Metrenco, Padre de las Casas, con nuestras familias felices y confiadas en su Nehuen para levantar nuestro Kimun. Y dice Nicolás Ignacio: saludos desde la familia Lincoñir, desde Matehue. Eduardo Yeuful: saludos Lamien y saludo a todo el equipo que trabaja con usted. Bueno, decir que también bueno, la candidatura de la Lamien y todo esto de alguna manera no necesitamos que también la gente, tanto como votaron para el plebiscito, vayan a votar a estas elecciones, que nosotros también como mapuche, ¿cierto? Hagamos uso de nuestro derecho a sufragio. Primera vez también en Chile que va a haber un padrón electoral indígena. Entonces, es importante también que reflexionemos en torno a eso, pero también que nos levantemos el 11 de abril y vayamos a votar, hagamos uso, ¿cierto?, de nuestro voto como mapuche. Sí. Y fíjate que me gustaría hacer un llamado a todos mis chilcatufes, a todos los estudiantes que yo he tenido, que han estudiado la lengua y que han aprendido la lengua. De acuerdo a la ley indígena, uno puede tener calidad indígena también siendo hablante de mapudungún y siendo practicante de la cultura. Hemos tenido mucho problema con el otorgamiento del certificado de calidad indígena, porque establece que tienen que ser vía apellidos mapuche o vía abuelos mapuche, pero hemos tenido el caso de gente que no tiene los apellidos y los abuelos están muertos, es muy difícil encontrar los certificados de nacimiento de sus abuelos, y en ese sentido nosotros podemos, sí, de acuerdo a la ley indígena, con estos elementos que yo les digo, practicantes del idioma y practicantes de la cultura, pueden tener acceso a declarar ante notario su pertenencia indígena, y con eso también pueden votar. Es fundamental que los que tienen los apellidos logren el certificado de calidad indígena para llegar el 11 de abril a votar por la constituyente de los escaños reservados.
Fele y Lamien, ha sido un camino largo, ha sido un camino difícil poder llegar hasta este punto y no podemos retroceder, ¿no? Tenemos que usar nuestro poder también con el voto y poder sacar en este caso a nuestra ñaña Elisa como constituyente, porque seguramente con ella vamos a tener una representación y va a estar nuestra lengua puesta en la Constitución. Bueno, continuando con la gente que ha estado con nosotros y que ha mandado sus saludos, queremos también compartir el saludo y una presentación del grupo Calfu, que quiso estar también cuadrándose con esta candidatura, así que los dejamos con el siguiente video de saludo del grupo. Marimari Pulamien Pupeñi, Marimari Compuche, por acá Jaime Herrera de Calfu, enviando un afectuoso saludo, un abrazo optimista para la candidatura de nuestra Lamien Elisa Loncón. Saludamos con un poema musicalizado de nuestro querido Peñi, poeta Elicura Chihuailaf Nahuelpan, Mapuche. Estoy y mi espíritu de niño sigue oyendo el respirar de nuestros campos, sueñan así, dice el azul. Nuestras semillas vuelan entre los bosques en la nieve del futuro de nuestra tierra. Ma fin trochi figli meu tipo winka pipi yeyin monta in puchoyun apu ma fin trochi figli meu tipo winka pipi yeyin monta in puchoyun. La ternura mapuche pehuenche soy, pehuenico y alado levantándome, con las vertientes, las flores, los cuatro vientos de nuestra tierra sagrada. Seuma fishan, cani pichico na pili, amule wagen. Tain el fin, tani yen, peu magin fameu, piti calfu tain fun, mi pigin tapu ma wizantu meu, feiti rumel, pide mapu meu. Viejo estoy, mi espíritu de niño sigue oyendo el respirar. De nuestros campos sueñan aquí, dice el azul. Nuestras semillas vuelan entre los bosques en la nieve del futuro de nuestra tierra sagrada. Akuma fin, troki fijin, meu tipo winka, pipi yeyin, montañ puchoyun. Akuma fin, troki fijin, meu tipo winka, pipi yeyin, montañ puchoyun. Felei, Tompuché, Ronald Tuto, Lelo Tufachi Zungú. Muchas gracias al grupo Talfu, ¿verdad? Que en esta tarde también nos entregó
un hermoso canto en Mapuzungún, ¿verdad? Estuvimos hablando de la importancia de nuestra lengua, de la importancia del arte también, ¿verdad? Y cómo se instala también en todo este proceso, nuevo proceso, ¿verdad? Que estamos abriendo, nuevos caminos también para todos y todas. Es importante también que nos detengamos a decir qué es la vocería plurinacional, ¿verdad? En qué consiste, qué engloba, ¿verdad? Hablamos del arte, pero también sabemos que como pueblo nación mapuche también tenemos otras áreas en las que también potenciamos un proyecto político, como el área no solamente de la educación, de las leyes, ¿no? De las artes visuales, de todo eso, ¿no, ñaña? Sí, la vocería plurinacional se construye a partir de lo que fue y lo que ha sido la lucha de los pueblos originarios y pueblo mapuche en particular por la conquista de los derechos colectivos. Hablamos de plurinacionalidad porque queremos que la Constitución, sí, este Chile sea plurinacional. ¿Y por qué queremos que sea plurinacional? Para que se reconozcan los derechos colectivos y se hagan prácticos, pues terminen siendo expresiones prácticas, que nadie más sufra por tener una identidad distinta, que nadie más sufra por vivir en una comunidad y sea estigmatizado como violento y hasta ahora hasta narcotraficante. Eso es un atentado contra la vida de un pueblo. Por eso nosotros hablamos de la plurinacionalidad, para que se incorporen en la Constitución los derechos colectivos de las naciones originarias y que se pueda crear la base para una institucionalidad intercultural. Eso implica que las leyes sean interculturales, implica que la salud sea intercultural, que todos los sistemas, todas las instituciones sean interculturales, y también la creación de instituciones que Chile no tiene, instituciones para las lenguas indígenas, porque las lenguas indígenas requieren ser desarrolladas, requieren ser estudiadas, requieren ser enseñadas, y los pueblos que tienen plurilingüismo tienen grandes instituciones dedicadas a planificar el desarrollo de la lengua, el uso de la lengua en los medios de comunicación, el uso de la lengua en las instituciones, en la justicia, el uso de la lengua en los sistemas educativos. La plurinacionalidad tiene que cambiar el monolingüismo y tiene que transformarse en plurilingüismo, o sea, todo Chile sería plurilingüe y eso sería un gran sueño para todo este país. Estamos al sur del mundo, pero con un plurilingüismo podemos hablar con todas las lenguas, porque vamos a desarrollar habilidades específicas para comprender otras lenguas, partiendo por las lenguas originarias. Entonces, la plurinacionalidad es un proyecto político que tenemos que construir las naciones originarias en diálogo con las otras pueblos de Chile, y dentro de eso colocar, como les decía, los derechos que son comunes, como por ejemplo lo que les señalaba al agua, el derecho de la madre naturaleza, los ríos que necesitan seguir corriendo por su cauce, no pueden ser envasados para ser llevados a las mineras del norte, por ejemplo. Eso es atentar contra la vida de nuestra sociedad. Claro, y es mirar a largo plazo, o sea, a corto plazo, porque finalmente podemos usar un río para quizás hacer una termoeléctrica, pero después, ¿qué río vamos a dejar para el futuro? ¿Qué va a pasar con los niños del futuro, con las chilenas, los chilenos y los mapuches del futuro? Me gustaría, así como para poder entrar más en el tema y quizás algo que la gente se pierde un poco, no sabe, ¿qué significa la plurinacionalidad? ¿Qué sería se acaba Chile con la plurinacionalidad, como ese fantasma que dicen algunos, no, ya se van a acabar los chilenos si no hay plurinacionalidad? ¿Qué significa la plurinacionalidad? Sigue siendo Chile, claro, solo que es un Chile plural. Es un Chile que permite la diversidad de pueblos y que todos los pueblos pueden convivir. Pero para convivir tiene que no solamente ser plurinacional, tiene que ser intercultural, porque la interculturalidad nos va a dar el espacio para el diálogo, el conocimiento, el respeto, la valoración de las raíces. Entonces, no se acaba Chile, se fortalece Chile. Lo que sí se tiene que acabar es la violencia contra lo diverso, la violencia contra el distinto,
la violencia contra la diversidad también sexual, por ejemplo, que ha sido tan atacada y es parte de lo que tiene que defender la plurinacionalidad. La plurinacionalidad también tiene que defender los derechos de las mujeres, sobre todo los derechos reproductivos, y estamos también el aborto libre, un derecho que las mujeres, ¿cuántas mujeres mueren por practicarse abortos clandestinos? ¿Cuántas mujeres han llegado a la cárcel porque no han podido procrear ese hijo y porque no han tenido la justicia, los servicios a favor de ellos poder planificar su condición de madre por muchas razones? Entonces, la plurinacionalidad la vamos a construir con los derechos de los pueblos originarios, los derechos de la diversidad, los derechos de las mujeres, los derechos de las niñas y los pichiqueches. Entonces, es pensarnos en un Chile menos represivo, un Chile que dé paz, un Chile que dé esperanza, un Chile junto con la naturaleza. Entonces, la plurinacionalidad convoca a todo Chile para que entre todos soñemos un país que dé cabida a todo lo que somos distintos. No más opresión, no más monoculturalismo, no más monolingüismo, sino amulniaín, pulamien amulniaín, tutaín, que buen comi, tofil y tunche, pura panui, pu selknam, pu yagan, pu lamien aymara, pu quechua, y tocon pu lamien amulniaín y zumutufa, amulnepetaín kiman, femechi amulniaín, nehuentulaín compuche. Amule peñaña. Como es un bucá, ¿verdad? Estamos contentas aquí, ¿verdad? Compartiendo, acá hablando con la ñaña temas importantes, temas que son de relevancia, ¿verdad? Estamos instalando, ¿verdad? Ideas para un nuevo Chile, estamos proyectando un nuevo Chile, como dice la ñaña, que respeta la diversidad, que respeta también los derechos de las mujeres, de la niñez, ¿verdad? Qué importantes valores, ¿verdad? Como valores culturales que nosotros ya conocemos, pero que queremos proyectar también para este nuevo Chile, ¿verdad? Nosotros hablamos también de que es importante de que para este nuevo proceso nuestra gente mapuche se haga presente, ¿verdad? Así como salieron a marchar durante el estallido social, ¿verdad? Para los que votaron para el plebiscito, un plebiscito histórico, ¿verdad? Nunca se había visto tanta gente yendo a votar, ¿verdad? A querer cambiar esta constitución, ¿verdad? Esta constitución que se construyó solo por hombres, en 4 paredes, en tiempos de dictadura, ¿verdad? En tiempos de represión, en tiempos de mucha muerte que aún no encuentran justicia, mucha gente desaparecida también. Entonces, es un pasado que si bien no vamos a borrar, pero sí queremos cambiar para proyectar un nuevo Chile, ¿verdad? Un Chile que sea anticolonial, anticapitalista también, ¿verdad? Que se oponga también al extractivismo de nuestro hidrofilmonien, ¿verdad? Con la fuerza de la mujer, como dice la ñaña Elisa, ¿verdad? Con la fuerza femenina de la Mapu, ¿verdad? Nosotros vamos a vencer. Y además porque también nuestro Huifique Cheyenne también han caminado y han transitado por este camino que nosotros vamos a seguir fortaleciendo. Y es por eso que también es nuestro deber también sumarnos en todas las posiciones, ¿verdad? Esta misma vocería también es plural, ¿verdad? Claro. Convoca artistas, convoca historiadores, convoca gente que conoce de leyes, gente, en verdad, profesores, profesoras, ¿verdad? Somos muy diversos en ese sentido y en ese sentido también queremos compartirles en esta tarde nuestra más absoluta alegría y nuestra convicción para seguir luchando por este nuevo Chile. Fele y ñaña, y pucha que es importante, ¿no? Es importante ya comenzar a entender, empezarnos a abrir a este siglo, el siglo XXI, con otros conceptos, ¿no? Con dejar atrás los miedos de la diferencia,
que ser diferentes nos hace una cultura más rica. Qué importante sería que nuestros artistas del futuro, nuestras artistas, nuestros cantantes, la gente de literatura, pudiera también ser bilingüe, trilingüe, ¿no? De conocer también nuestras lenguas originarias y desde ahí también pensar un nuevo país. Es un momento muy importante el que estamos viviendo. En este caso la vocería plurinacional, como decía Norma, la componen diversas personas, escritores, artistas, también gente de la abogacía, del derecho. Es por eso que el día de hoy estamos convocándonos a cuadrarnos con esta candidatura y vamos también ahora a dar paso a otro nuevo saludo, ¿ya? Hablando también de los derechos colectivos, de los derechos plurinacionales, también tenemos el saludo de una ulcantufe, de una cantante mapuche que cultiva el canto tradicional, que es muy... ¿Cómo? Tañilaco. Claro, Su tocaya. su tocaya. Tenemos el saludo de una gran artista que mucha gente a veces no conoce, pero ella ha transitado por diversos escenarios en distintas partes del mundo, trabaja también con distintos directores de otras partes, como Lemmy Bonifacio, ha girado por Europa, pero bueno, a veces nadie es profeta en su tierra, así que los que no la conocen, les recomiendo anotar su nombre y buscarla. Tenemos el saludo de Elisa Bendaño Curaqueo. Mari ñaña Elisa Loncón Antileo, candidata constituyente mapuche. Ñaña, con toda mi fuerza y orgullosa de que una mujer o muchas mujeres vayan en esta candidatura de constituyente a participar como en esta nueva constitución de este país. ¿Para qué decirnos? Esto es una grande lucha que nosotros hemos tenido, es un anhelo, es un sueño, es una historia. Hemos querido históricamente ser reconocidos en este país como pueblo indígena y en especial como pueblo mapuche. Para que alguna vez los Winca digan, este es el pueblo indígena que están dentro del país chileno. Y por lo tanto somos orgullosos de ello. Que eso quiero que los Winca lo digan, ñaña. Y por eso la participación mapuche y la participación de todos los indígenas en esta parte constituyente puedan estar con la mejor disponibilidad, con la mejor fuerza, que Peumañén, los Chaunechen, le guíe el camino y puedan tener ese conocimiento legalizada, que puedan conocer técnicamente, que esa educación técnica que ustedes tienen pueda ser parte mejores para esta nueva constitución y para que sea al servicio del pueblo indígena y en especial al pueblo mapuche. Les deseo suerte a todas aquellas lamien hermanas mujeres que estamos en la lucha del pueblo indígena desde la historia de los pueblos indígenas, desde la historia del pueblo mapuche. No es de hoy día. Tajanequeo, y hay muchas mujeres que han luchado y hoy día con un lápiz, con una escritura, vamos a llegar a la constitución y vamos a ser reconocidos y que sea reconocido con todo lo que significa ser reconocido un pueblo indígena. La lucha continuará, Lamien, y con este saludo quiero entregarte también un yeyipún para que Chaunechen, Mapún y la sabia naturaleza le pueda ayudar y le pueda ayudar en su cansancio, en su sueño, en su realidad, en su conocimiento y en todo, ñaña. Todo aquello Lamien y toda aquella ñaña que están hoy día como candidata constituyente mapuche, suerte, mucha suerte y mucha fuerza. O más que suerte, creo que necesitamos Nehuen y necesitamos apoyo. Y yo estoy con ustedes, yo estoy con esta fuerza para apoyar, ñaña, en esta cualquier cosa. ¿Ya? Feliz, ñaña, veo mañana que me hable ahí, man. Y se te aquiñé el catón mutan en tu ahí, que me amo ahí, man, tat fachi de humo.
mien, chalto kumeño que, chalto mai, kume chao, pero mangien, kume amulei tañi la mien. Rumeme año ñaña Elizabeth Naño y Curaqueo, también el cantumeo, Tupachi Narantumú. Agradecidos, ¿verdad?, de la ñaña Elisa, ella ha estado apoyando, ¿verdad?, ha sido una destacada mujer mapuche, una referente, ¿verdad?, ella fue una destacada dirigente de las Mapu, ¿verdad?, en pleno periodo de la dictadura, donde las mujeres no tomaban protagonismo también, ¿verdad? Pero ella sí, ella ¿no? se impuso su Nehuen y lo sigue haciendo, y ha recorrido el mundo, ¿verdad?, con ese gran Nehuen que tiene, así que un gran abrazo a la Lamien, un fuerte honor Nehuen, tener su voz. feliz, Muchas Y gracias. también me quiero sumar a los saludos a la ñaña Elisa. Nosotros hemos compartido harto, hemos estado, yo también he estado en su casa, he conocido a su familia y sigue trabajando, y sigue siendo una dirigente importante en Curacautín y sigue luchando por los derechos de nuestro pueblo. Bueno, nos vamos también a los saludos. Tenemos más saludos por el Facebook que se nos Se está sigue conectando. sumando. Dice Pilar Sánchez Elgueta, todo en Nehuen, Elisa Chaltumá y Marichihueu. Tañilamien Silvia Castillo, Fenchen Capoyen Suroful. Ella habla ahora Williche. Fue allá a la Willimapo. Williche Mai, Ñetuy. Mañón Clem da mi quedao, Nehuentule a mi ñaña, Pefieyu Chilwe Mapumeo. Feimos Chilwe Mapumeo, Asquintole y Tufachi Dunguta, Tañilamien Silvia. Fenchen Poyena Muleanta, acá Tañilamien Silvia Meo. Acá Nipu, suyureñito, meu café. Amulepe. Juan Eduardo Quidel Alarcón, un gran saludo, Elisa. Mucho Nehuen tienes para estar en la constituyente. Rodi Vázquez Morales, ella un es gran una abrazo. de mi época en la UFRO, ella es profesora de lenguaje. Mire. Sí, un gran abrazo, Elisa Loncón, constituyente mapuche desde Temuco. Amulepe. Nehuen Tulay mi puso Mohuichafe, dice Huacol Lepcharu. Bueno, también está mi lamien Adán Pari, él es un lamien quechua de Bolivia, también un gran promotor de las lenguas originarias, y dice, camino a la constituyente, abriendo nuevas páginas de la historia del pueblo mapuche y de los pueblos indígenas. Fele y lamien, Nehuentule y mi café y lamien. Qué importante también mencionar de que, verdad, estamos hablando no solamente en nombre del pueblo mapuche en esta instancia, estamos también hablando, invitando también nombrando también a otros hermanos, hermanas de los distintos pueblos de la Viayala, ¿verdad?, de este territorio, el Cono Sur, ¿verdad? Usted ha compartido, por lo menos, ha recorrido también distintos territorios de este gran Viayala, ¿verdad? Sí, Se han resistido desde México, Sí. Guatemala, Perú, así. Bolivia. Sí. Han resistido, ¿verdad? Colombia. Y Colombia también. Es que la lucha de los pueblos originarios es una lucha continental, es una lucha global. A nivel de las Américas, de la Yayala, a nivel de Norteamérica, a nivel de todos los continentes, hay pueblos originarios que están luchando por su dignidad. Y de cada uno hemos aprendido, de cada uno, con cada uno de ellos nos hemos fortalecido y hemos tenido la posibilidad de comunicarnos y trabajar en conjunto por los derechos de las mujeres, por los derechos de la educación bilingüe, incluso por todo lo que fue la discusión de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Fue una larga tarea, como de 30 años en discusión para que lográramos esa declaración. Entonces es una lucha global y es una lucha del cual pueden aprender todos los sectores sociales, que podemos entrar en diálogo intercultural con los movimientos sociales para que podamos aunar esfuerzos por tareas, por demandas comunes. Es importante también pensar que nuestras naciones originarias nos abren la puerta al siglo XXI, nos abren la puerta también a entrar a una etapa contemporánea donde Chile se estaba quedando un poco atrás, ¿no? Eso, es interesante pensar cómo los pueblos más antiguos de este territorio le abren la puerta a Chile para entrar al siglo XXI, porque en realidad en materia de este tipo de derechos estamos bastante atrasados, ¿no? Muy atrasado acá en Chile, porque hay que darse cuenta de que
seguramente el proceso histórico de defensa territorial y de lucha, que no hay otro lugar en la historia donde hayan sido vencidos los españoles, y aquí fueron por el pueblo mapuche. Entonces, y el Estado tiene un poco más de 140 años de que se estableció en el territorio nuestro. Entonces, por esa razón, la élite ha sido drástica y ha castigado a los pueblos originarios, impidiendo el ejercicio de los derechos, sobre todo a la autonomía y a la autodeterminación. Entonces, esa es la situación en que nos encontramos, pero no hemos estado fuera de lo que es el debate a nivel internacional. Siempre hemos estado aportando como pueblo originario y bueno, acá estamos, y hemos recibido también gente de otras latitudes en nuestro Gualmapu, en nuestra historia, en nuestro trabajo. Qué bonito, Lamien, cómo podemos encontrar similitudes, cómo podemos encontrar hermandades, ¿verdad? Cómo podemos establecer incluso los mismos códigos con los distintos hermanos y hermanas de los distintos pueblos, ¿verdad? Es más, para que sepan que estamos, ¿verdad?, conectados con esos pueblos, también en esta tarde queremos recibir un saludo, ¿verdad?, que para nosotros y nosotras es bastante importantísimo, el de Tarsila Rivera Sea, ¿verdad?, activista quechua, hermana, ¿verdad?, del territorio del Perú. Y también vamos a recibir el saludo, el Pollén Chalín de Francisco Reyes, Pancho Reyes, ¿verdad? Él es actor chileno, ¿verdad?, que ha querido también sumarse en los saludos de esta tarde. Amole Pesumo Lamien. Hermanas y hermanos de Chile, indígenas y no indígenas, estamos aquí como Tarsila Rivera Sea, presidenta del Foro Internacional de Mujeres Indígenas, coordinadora del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas y presidenta de Chirapas, que es mi organización nacional. El contexto de la constituyente en Chile nos llama a reflexionar y poner en relieve la necesidad de la participación de las mujeres indígenas en la elaboración de esta constitución. Entonces, mujeres indígenas participando en igualdad de condiciones como los hombres y elaborando propuestas incluyentes para todos y todas es indispensable. El pueblo mapuche tiene varias candidatas mujeres, entre ellas nuestra hermana Elisa Loncón, que no dudamos será una excelente constituyente. Hola amigas y amigos, soy Francisco Reyes. Bueno, se nos viene el proceso de elegir a nuestros convencionales, a los que estarán dentro de la convención constitucional. Y es muy importante tener presente que todos nosotros somos cultura, cada individuo, cada comunidad local a lo largo del territorio, en particular también los pueblos originarios. Por lo tanto, es importante apoyar a los candidatos que tienen la cultura como eje central de sus planteamientos. Yo quiero dar mi apoyo especial a Elisa Loncón, representante de la comunidad cultural mapuche, de la nación mapuche, y que ella va a ocupar un escaño reservado. Así que le deseo la mayor de las suertes a Elisa Loncón. Ojalá pueda ser una convencional. Creo que va a ser un gran aporte. Gracias. Mari Pupeñí Pulamien, mi nombre es Eliseo Buencho, soy arquitecto. Y aquí desde el centro de Santiago quiero enviar Quiñé Polley Chalinto un afectuoso saludo a nuestra Lamien Elisa Loncón, candidata a constituyente. Fenchen Nehuen Lamien tiene todas las capacidades de poder representarnos y seguir luchando por los derechos por los que han luchado nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros padres, nuestras madres, por el derecho a las raíces. El derecho a las raíces que se puede expresar en la educación, en la arquitectura, en el espacio público, en la salud y en tantos espacios que hoy día forman parte de nuestra forma de vida. Por un derecho a las raíces, por el cual también debieran luchar todos los chilenos. Fenchen Nehuen Lamien, Lemoria Compuché, Quiñé Fruchapancó.
Beley, Puché, agradeciendo, ¿verdad?, los saludos de Pancho Reyes, ¿verdad?, a la ñaña que nos habló desde el Perú, ¿verdad?, Quechua, y a la Mien Huencho, ¿verdad?, que también saludan esta tarde a la candidata, nuestra ñaña Elisa Loncón, ¿verdad?, una ñaña tan querida, usted ñaña, de todos lados la están saludando. Tercera Rivera, ella la conocí el 87 en Holanda, cuando hicimos un encuentro enorme de 17, en plena dictadura nos reunimos allá 17 pueblos de distintas partes del mundo y de distintas lenguas, de distintos colores, y de ahí nosotros venimos cultivando una hermandad en la lucha y un aprendizaje infinito. Cada vez que nos podemos comunicarnos, ayudarnos, es una hermana muy solidaria. Agradecer profundamente su saludo, Tarsila Rivera, y desearle que esté bien con su familia y que le vaya muy bien. Amule pedungo la mien. Ñaña. Bueno, usted misma lo ha dicho, desde muy joven usted ha estado, ¿verdad?, vinculada al movimiento mapuche, a la lucha por el Sí, mapuche, claro. por los derechos lingüísticos. Sí, ustedes ven ahí una foto, no se lo he presentado, es mi padre, Juan Loncón Huayquimil. Acá al centro, ¿no? Al centro, Aquí. ahí está mi padre y mi hija Ayinray Martínez Loncón. Bueno, ellos desde el otro mundo acompañan y hacen fuerza, porque los mapuches pensamos y creemos profundamente de que el espíritu nunca muere, el espíritu mapuche está conectado a la naturaleza, y en la naturaleza seguramente viene la fuerza de mi padre y viene también la fuerza de la hija, siempre apoyando en esta historia de continuación que tenemos y defensa profunda de la vida. Entonces, de allá vengo la mien, ahí esos ancestros, ese padre, esa madre, esa abuela, mi abuela que se llamaba Elisa también me enseñó a ser mapuche, y yo siempre digo, mira, aquí yo llevo 2 escuelas, una es la escuela comunitaria familiar, es la escuela propia, y la otra es la escuela que me ha dado la academia, y en realidad me he preocupado de llevar ambas escuelas, y cuando me toca hablar, ya como mapuche hablo desde las dos escuelas, y entonces eso me hace también cada vez mucho más dialógica. Y bueno, llevar esta candidatura también con gente que también lleva las 2 escuelas, y nos potenciamos unos con otros, y me hace entender de que el pueblo mapuche es un pueblo sabio, es un pueblo que tiene mucho nehuen, que tiene mucha capacidad, y también esta candidatura es un desafío para eso, para demostrar nuestras capacidades, nuestra inteligencia, nuestra creatividad, y es por eso que la vocería plurinacional se va cada vez más engrosando de la mejor gente que tiene las mejores flores que ha entregado esta MAPU, los mejores aligüen que nos han dado se están sumando a esta campaña, a este trabajo, porque en el fondo se trata de pensar el moñén mapuche del futuro. Así que gracias a mi Lamien que estamos aquí reunidos, porque tampoco, si no tuviéramos ese motivo, tampoco estaríamos acá, Lamien. Qué lindo lo que dice usted, ñaña, ¿verdad? Somos todos un poco el choyún del fruto también de una lucha que viene desde hace mucho tiempo, desde milenios, ¿verdad? Nuestra gente resistiendo la discriminación, la invasión, ¿verdad? La matanza. Pero estamos aquí, estamos vivos, estamos vivas, ¿verdad? Petumo y Leín, Compu, Mapuche, Ñen, Fantepu. Así que muy agradecida también yo en particular de estar en esta instancia, que también un poco familiar, ¿no? Estamos aquí, la ñaña nos conocimos de hace mucho tiempo, Tomi Lamien acá también, ¿verdad? Compartiendo escenarios, somos amigos, ¿verdad? Y ahí nos hemos ido nutriendo. Y así es la vida mapuche, pues, ñaña. Así que... Comparten escenario. También, escenario, todo. Tomamos mate, o lo que sea. O lo que sea, claro. Ya, pero estamos bien, así que... Muy contenta, ñaña. Así que, bueno, y como esto no para, no para de llegar saludos. Seguimos recibiendo otro El Cantún, ñaña. Usted la quiere mucho, así que le van a regalar otro El Cantún. ¿De quién ahora? El compositor y guitarrista Fernando Raín, ¿verdad? Con un número artístico para esta tarde. Mari Pupeñi, Mari Pulamien, Che Fernando Raín Pinguén. Soy guitarrista y compositor
y hago este video con la finalidad de manifestar mi apoyo a la candidatura de nuestra Lamien Elisa Loncón. Pues necesitamos una persona como ella, con su kimun, con su rakisram, con su piuque, para redactar esta nueva constitución que esté a la altura de nuestras necesidades, y que también considere la condición de plurinacionalidad de este territorio. A continuación presento la canción Fainu, que quiere decir Llovizna Mapsungun.
Chaltu, por esa bella interpretación. No estaba dentro de mi repertorio, les comentaba entre medio del video de Fernando Raín, así que increíble conocer también su arte. Bueno, ya nos estamos acercando al final de esta transmisión y no queremos perder la oportunidad de los poetas. Los poetas que la poeta Graciela Guinao y el poeta Mapurbe, David Aniñir, también dejan su saludo para Elisa Loncón, constituyente. Mari Compuche, Graciela Guinao Piñey, Inchimai Huilliche Kilcatufe Caepeutufe, Fachantamai que Yuni Fin, ni la muet Elisa Loncón. Wirintual Tufachi Hue Constitución. Cheunga Mulerupu Ay Walmapu Raquizuan, Cataín Moñen. Peumañele. Felerupu Ay Dungu. Marichihuau. Mari Compuche. Mari ñaña Elisa. Y deseo que la naturaleza ilumine su kimun y que el Nehuen abrace su espíritu para que tenga mucha resistencia al defender el derecho, los derechos de nuestro pueblo. Y ahora voy a dedicarle un breve, pero a mi juicio uno de mis más potentes poemas. Salmo Huaranca Meli Pataca. Aya Mari Epu. Turpugunel. Choquín Chenofel Inchin. Huelu. Languño Queín. Cruz. Ñidon meu. Salmo 1492. Nunca fuimos el pueblo señalado, pero nos matan en señal de la cruz. Marichihueu. Hubo días en los cuales tú no sabes si el sol se equivocó al salir o al entrar. Hubo de esos días de revueltas, cuando la sangre revienta por los ríos o simplemente revuelve su cauce río arriba por puro gusto y disgusto. Hubo noches llenas de sueños donde nunca supimos de asesinatos y el hogar no pasaba de ser tan solo un catre donde empotrar el cuerpo. Hubo visiones, Perimontún, Yeyipún, Camaricún, Guillatún, Machitún y esquizofrenias que nos fueron de categorías y diagnósticos médicos. Hubo de esas donde la piel se mimetizaba con la noche y el futape humá, sin que ningún perro salga con su fusil AK-47 y que ladre a medianoche. Carabineros de Chile, andando indio conche tu madre. El tiempo pasado fue mejor. Musitaba la larva rumbo a ser mariposa debajo del tronco herido. Ya por Lefimán, Ancavil, Loncón, Antileo, Melivilu, Yapo. Péguense la cachada. Engullan esta pegaria. Enjuágate de los ojos
y la sonrisa para ver nuevamente todo lo que falta por reconstruir. Ya por Lefimán, con Pulamien, Pupeñi. Mari Pupeñi, Pulamien, Cacachipache. Dalamien, Elisa Loncón Antileo, una destacada luchadora social de larga trayectoria en el mundo académico y la defensa de los derechos por los derechos del pueblo mapuche. Hoy, como sabemos, esta lucha toma una dimensión compleja, que es este momento constituyente, donde se puede hacer validar la voz, el raquisuam, el kimun mapuche, una luchadora, una mujer, una sabia mujer mapuche, formando parte de este momento constituyente para hacer reivindicar los derechos y la voz del pueblo mapuche. Pupeñi y Pulamien, los invitamos a ser parte de este momento, de este tiempo, y generar los cambios, las transformaciones que se ganaron en la calle. Pupeñi y Pulamien, lo invitamos a apoyar esta candidatura de la Lamien Elisa Loncón Antileo, y que está visorando esta plurinacionalidad. Rumbo a ello va. Le cuento Lamien Elisa Loncón Antileo, le cuento Compuche Mapuche, Marichihuevo. Feleña, Pulamien, escuchamos a las Lamien Graciela Huinao, a Lamien Mapurbe, ¿verdad? David Añiñir, con su poema, que nos deja de un poco promover, ¿verdad?, todo lo que traen a colación, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con la violencia que se ha ejercido, no solamente con el pueblo mapuche, sino con todos aquellos que exigen justicia de alguna forma, con todos aquellos que se manifestaron, ¿verdad?, la violencia policial que hemos visto, que hemos podido ya evidenciar ya a esta altura, y que no puede dejarnos indiferentes y no podemos callarlo en esta tarde y nunca. Así que un gran abrazo también a estos Lamien, ¿verdad?, que con su Nehuen, con su Kimun también, que han construido a lo largo de todo este tiempo, nos saludan y nos abrazan en esta tarde. Agradecemos obviamente la poesía de Graciela Huinao con el Salmo 1492 y al gran Mapurbe, ¿no?, que también nos ha inspirado a muchos artistas con este poema Willy Tranalhue, del 2011, cuando nos contaban entre medio que cuando la época en que David Añiñir se autoeditaba. Es interesante lo que plantea David, la trayectoria, y también como desde los márgenes del movimiento social en el cual muchas veces nosotros como cultura hemos estado. El día de hoy estamos atravesando la institución y queriendo redactar esta nueva constitución. Es interesante el llamado también que hace David, porque esto es verdad, esto se ganó en la calle, esto no fue fácil de ganarlo, no fueron 30 pesos, sino que fueron 30 años y muchos más de negación, ¿no? Y estos derechos los ganamos en la calle, por eso también es importante defender estas candidaturas, es importante movilizar a los nuestros también para que se movilicen y vayan a votar, para que no estén, porque también fue claro el plebiscito fue claro en decir, no queremos también que los políticos redacten la nueva constitución, sino que queremos que sea la gente, que sea gente como Elisa, ¿cierto?, la que esté ahí y plantee el nuevo Chile. Bueno, les invitamos a visitar las redes sociales, al Twitter, pueden con el hashtag Elisa Loncón Constituyente. Todos tuiteando ahí. Así, por favor, en Face y todo Instagram para que nos sigan y sigamos con este zungún, fuchan nocham newentual Pulamien. Feley Puché, ya estamos, como decía Lamien, terminando ya esta transmisión casi, ¿verdad?, de mucho Nehuen, de mucho Nochamcabón, ¿verdad?, de mucho Ayecantún también. Hemos reído, nos hemos emocionado también, hemos estado también un poco recordando todos aquellos episodios que como pueblo mapuche hemos vivido, ¿verdad?
Y bueno, un poco instalando también, como hablamos precisamente de Mapurbe, ¿verdad?, de la Guarrea, cómo nos levantamos también todas las mapuches, los mapuches, ¿verdad?, en este territorio, ¿verdad? Muchos somos hijos de procesos de migración campo-ciudad, ¿verdad? Y es acá donde nos encontramos con nuestra identidad y acá también conocemos a toda nuestra gente y de acá también aprendemos nuestro kimun, ¿ya? Y en ese sentido queremos invitar a Lamien Jaime Cuyanao Guayquil, ¿verdad? Que él también desde su rap también convoca, ¿verdad?, a reflexionar sobre nuestra identidad mapuche en este sentido. Así que muchas gracias Lamien Guayquil por compartirnos este video y aquí va para ustedes también. Mari Pupeñi Pulamien Compuche, Incheta Jaime Cuyanao Piñentati, Guayquil Tañoy Mapuche. Mi nombre es Guayquil, soy músico de rap mapuche y hago este video para invitar a todos nuestros hermanos y hermanas Peñilamien para apoyar la candidatura de nuestra Lamien Elisa Loncón, una Lamien que lleva años luchando por la difusión y el fortalecimiento del mapudungún, por un país plurinacional y donde el mapudungún sea parte de nuestra cotidianidad. Apoye y vote por nuestra Lamien Elisa Loncón. Feleita Mai Pupeñi Pulamien, Fentral Moria. Guardián guerrero listo al improviso de amenaza, la mano empuñada pulso al proyectil que se desplaza, reclamando al Estado por lo usurpado que nos debe, a encararse a disparar con un zumbido el huechuhue, desafiante al atorrante que se esconde tras su arma, que el tro adiestrado para matar por la espalda. Cuando invaden con tanquetas zorrillo nuestro territorio, el huechuhue se descarga con toda la fuerza y odio, inyectando la piedra certera que ataca por sorpresa, como águila carnívora, cazando a su presa. Bien directo es el tiro, se abre camino hacia el cretino, sangre mapuche corre por las manos del gobierno asesino, que es la marca profunda corto de un filoso catigüe, sed de justicia y venganza la estampa que porta el huechuhue, gritos de libertad por nuestros peñas encarcelados, justicia quema ropa por cada mapuche asesinado, oh, por cada mapuche asesinado. Huechuhue aucafe ancestral, cachihue que corta todo el mal, que apunta al huincahueñefe empresario, el Congreso, la moneda, la frente del mandatario. Huechuhue aucafe ancestral, cachihue que corta todo el mal, que apunta al huincahueñefe empresario, el Congreso, la moneda, la frente del mandatario. Futanewen, autodefensa en resistencia, buscan paz, allanando y aplicando su violencia. En lo concreto no existe el respeto, por eso es el rechazo a su imposición. El diálogo se apunta a camotazo, donde la fuerza no flaquea y lacrimógena señala. Enfrentamientos directos de piedras contra balas, y en la lucha con Huechuhue y el control territorial, en todo el Gualmapu se conoce su historial. Huechafe jamás sumiso, puesto en tela de juicio. Las tierras se recuperan con fuerza y sacrificio en un camino autónomo que se construye a pulso, con los pies firmes la tierra, firme en nuestro discurso, ejerciendo nuestro derecho como reivindicación, de la misma forma que nos forzaron a vivir en reducción, antagonista subversivo ante la ley del tirano. Huechuhue la justicia que se toma con las manos, oh, que se toma con las manos. Huechuhue aucafe ancestral, cachihue que corta todo el mal, que apunta al huincahueñefe empresario, el Congreso, la moneda, la frente del mandatario. Huechuhue aucafe ancestral, cachihue que corta todo el mal, que apunta al huincahueñefe empresario, el Congreso, la moneda, la frente del mandatario. Oh, por nuestros peñas asesinados, Alegre Moon, Matías Carrileo, Jaime Mendoza Collío, Johnny Cariqueo, Camilo Catrillanca y nuestra ñaña Macarena Valdés. Seguimos de pie, Huehuaín Compuche. Huechuhue aucafe ancestral, cachihue que corta todo el mal, que apunta al huincahueñefe empresario, el Congreso, la moneda, la frente del mandatario. Huechuhue aucafe ancestral, cachihue que corta todo el mal, que apunta al huincahueñefe empresario, el Congreso, la moneda, la frente del mandatario. Huechuhue aucafe ancestral, cachihue que corta todo el mal.
puntal Huincahueñe fue empresario, el Congreso la moneda, la frente del mandatario. Huetuhue un café ancestral, catigüe que corta todo el mar. Puntal Huincahueñe fue empresario, el Congreso la moneda, la frente del mandatario. La frente del mandatario. Kinya sali kenuan. Tanyi pulam ngen. Pupenyi. Putrem wenco. Pukusega pelye. Puelcha. Kinya futa mari. Ka kinya futa pangko kenuan. Pu Santiago che. Ka firma pu. Pasu klelo. Inche. Carlos Wencho Mariqueo Pingen. Molen rangin Toleufo. Región de la Araucanía. Lamien Elisa Loncón, Yeni Eimi Ftazungu, Eimi Meu, Manelo Glein, Tamikmestanan Tual Mapuche Kimun, Mapuche Rakidoam, Tefachi We Constitución Meu. En Chintain Mapuchengen, Cheurume Pecan Katakayaulain, Melita Zungu, Melita Sagun, Unen Yatukain. Leli ulfin tangen, ngen mapu, ngen ko, ngen winkul, ngen wajin, famngeshi mai, leli puyin, rulpaen mai wenu kalifunawen, nien tazungu, nien tazuam, keluen mai tain, norentual tfashi dungu pikein. Wenu kalifuwenu, ya fulepe, tanyilam ngen, Elisa, heimita michoyin tati. Lela lepe tanyim mulyo, kapi ukentu kunepe. Ta, mapuche kimun, kamapuche rakidoam, femngechi, kemesanantu kupe, te fachi we constitución meu. Femngechi, Sengeto tain mapuchengen, langen Elisa Loncón, nawentulenge, con kumechi pape, tamira kidoam, kemeamunge mai. Mañum por ese emocionante saludo, Chacha Carlos, y también agradecer a Guayquil por su canto con que trafe, que se repite el plato, ¿cierto? Por sus cantos, ambos saludos valientes, consecuentes y también llenos de sabiduría, llenos de kimun, y eso también nos emociona. Hemos tenido saludos de distintas partes del mundo, hemos tenido también el saludo de los más importantes poetas del pueblo mapuche, de los más importantes cantantes de nuestra gente, actores políticos y sociales, y todos que estamos cuadrados con la candidatura de nuestra Lamien Elisa a la constituyente para redactar y escribir esta nueva constitución. Queremos también seguir saludando a la gente que está por Facebook y que no nos ha abandonado en esta larga transmisión. Tenemos a saludos desde Berlín, ¿cierto? La Lamien Elisa, dice Yanquiray Painemal Morales. A Alemania, todo el Nehuen para usted y todas las Lamien, dice que se me ayudan a leer porque yo... Dice todo el Nehuen para usted y todas las Lamien que han decidido ser parte de este proceso. Hoy estoy... Ay, se quedó total. A David Añiñir, bravo, le dicen. Martín Cárdenas Yantani dice, excelente la transmisión, felicitaciones a todo su equipo. Carmen Nila Novoa Ruiz, emocionante todo lo expuesto, solo decir mañón por la mien. Muchas gracias a todo el equipo por esta transmisión, mucha fuerza a la Quimel Felisa, dice Rodrigo Daniel Huencho Pardo. Gran lanzamiento de la candidatura a la Lamien Elisa Loncón Antileo y excelente discusión, dice Jaime Coquelet. Está Jessica Wenul Carimán que dice Mari Lamien Elisa, Petú Pen Tami Nutran Pura Mapumeo, Amu Petiñe, Frutale More y Miña Lu, Peumañen, Niai mi Cometre Canta mi Huero Pumeo Lamien, Amolepe Tami Kimun, Katami Comera Tisuam, Nimi Tan Keyun Tubachi Huaychan Meu. Bueno, como hemos señalado, nuestra lucha por el buen vivir, el Cumemoñén, es respaldada por diversos artistas, por profesores, por educadores y educadoras de nuestro pueblo y también del pueblo chileno, que han visto en Elisa el Somonehuen, ¿no? La fuerza de la mujer, esa fuerza femenina para transmitir sabiduría de la palabra y el pensamiento mapuche.
ley, ¿verdad? El Comemonién lo entendemos también con nuestro propósito político, ¿verdad? La defensa de la Ñuque Mapu, del Istrofil Moñén, también como valores como fundamentales también en nuestra Mapuche Raquisuam, que queremos también se defienda, se garantice también en una nueva constitución. Y en ese sentido también queremos agradecer la presencia de todas las mujeres, aquellas mujeres que han dado los frutos, ¿verdad? Que se han atrevido a parir la vida mapuche. Es por eso que estamos acá todavía, ¿verdad? Mucha de esa fuerza femenina ha estado un poco relegada, ¿verdad?, a otras labores que no se le han dado la importancia que se ha debido, ¿verdad? Mujeres incansables, mujeres que luchan a veces de manera silenciosa, y en ese sentido queremos resaltar la fuerza que va a tener la Lamien Elisa, ¿verdad? Porque ella se acompaña mayormente también de mujeres. Entonces estamos aquí en este proceso histórico, las mujeres, ¿verdad? La revolución tiene cara de mujer y en ese sentido no nos vamos a quedar atrás, vamos a seguir fortaleciéndonos, vamos a seguir despatriarcalizando también todo este proceso, descolonizando también. Agradecemos la sintonía de todos quienes se han conectado, de también quienes van a ver esta transmisión luego en el futuro. Estamos seguros de que estamos en el lado correcto de la historia. Nos ha tocado duro, nos ha costado un montón, pero también depende de nosotros llegar y tomarnos los espacios. No podemos seguir pidiendo permiso, tenemos que llegar hoy y tomarnos también nuestros espacios, a ocupar nuestros derechos y a aprovechar estas oportunidades que esta oportunidad tampoco nadie las ha regalado. Esta es una oportunidad que nosotros hemos buscado, que hemos peleado, que nos ha costado vidas, que sigue costando la infancia mapuche y que esperamos, y para eso estamos aquí, ¿no? Estamos con Elisa para construir un nuevo Chile. Felei pulamien inche fenchen sumuta yowunta fashantu e munta ulei munta zumu eluen muta zumu vei muta yafuluan chanan tukuanta mapuche rakizuamta we constitución meu mañuma eyu pulamien film pu mapu meu tamule luta eimun tamun ke un meu feimuta inche yenianta ninewen montaman sungun meu feimu ta incheta con un tefachirpu meu feimu pulamien que yuwan mo chipakeita zungu que yuwan mo ta incheta con anta we constitución meu que yuwan meu ta yenia inta mapuche rakizua mapuche mapuzungun nistocom inkaya inta in pupichikeche inkaya inta in mapu inkaya inta in kewen puzomo puwen chu puwechekeche Mañuma inta te fachi zungumu, tami zungumu ta inchinta inkaya inka feita leufu, inkaya inta winkul, inkaya inta menoko, ichokom meleita inka tua fielta feula feimu, amulnia inta inchinta inkemun puche. Inchinta femechi puma puche ta kim chengein lamien, kemeke chengein, nieinta yafuluam. Piuken tu ko nien ta in zumuta in shin amul nien ta in weishan filple wal mapuple filple cheta te fa ka tu fa pishiken tu ta welan ta ni zum mañumunta pu cheta zumuke no luta mapudumun. Agradecerle a los jóvenes que hicieron posible esta gran movilización por el cambio de la Constitución. Fueron niños, fueron de 12, 13, 14 años que fueron capaces de decir basta y exigir calidad de educación gratuita. Fueron los ancianos, los que no tenían el derecho a tener una previsión, a una jubilación digna. Agradecer a los artistas que caminaron por la calle, que lucharon a la primera línea, que defendieron, que llevaron el agua, que cultivaron, ayudaron a los que íbamos marchando en las calles en los momentos más duros de la represión. Saludar a los lamienes que han perdido, que fueron mutilados de la vista, que han perdido sus ojos. Nunca en la historia, en ningún país del mundo ha existido tanta violencia y con este gobierno se instaló una violencia así casi endémica. Por eso Lamien, agradecerle su lucha, por eso también su comprensión a la lucha mapuche, porque nosotros venimos desde mucho antes luchando con este sistema de opresión.
tarde, tal vez nunca es tarde para comprender la lucha de otros pueblos, y eso fue lo que logramos. Leímos muchas pancartas donde decían perdón pueblo mapuche. Ahora entendemos de que han sido víctimas del Estado, han sido víctimas de tantos mentiras que armaron para criminalizar la lucha social. En ese sentido, también agradecer también a las mujeres, al movimiento feminista, a las mujeres que están luchando por la plurinacionalidad, a las mujeres que están luchando por la defensa de la tierra. La lucha de la mujer no está separada de la defensa de la tierra. Somos mujeres porque también tenemos el Nehuen del Amapo, tenemos el Nehuen del aire, tenemos el Nehuen del río, tenemos el Nehuen de la montaña, Pulamien, y ahí hay un referente potente para fortalecer a la lucha de las mujeres mapuche. Jamás hemos sido el sexo débil como intentó decirnos el patriarcado y intentó internalizar eso en nuestros corazones. Las mujeres siempre hemos estado en la defensa, en la crianza, en la educación, en la memoria, Pulamien. Agradecerle infinitamente a mi equipo de vocería plurinacional, agradecer a las personas jóvenes, a los artistas, a los camarógrafos, a los periodistas que me acompañan, a las lamien que vienen de sus respectivas regiones a estar acá conmigo, a preocuparse incluso del agua que hay que servir, del café que hay que entregar, porque aquí tenemos que hacer una lucha comunitaria. Esta lucha es colectiva, esta lucha no la haría yo sola, lamien. Si yo llego a la Constitución va a ser por ustedes, por eso se llama vocería, porque quiero llevar las voces de todos y de todes del pueblo mapuche y entregar este mensaje con el pueblo de Chile, conversando de igual a igual, con dignidad, con sabiduría, con creatividad, como siempre ha sido el pueblo mapuche. Darle muchos ánimos a los niños que han sentido la violencia, darle mucha esperanza, porque la hemos vivido, la hemos sentido también y hemos sido capaces de sobreponernos y de ponernos las metas que nuestro pueblo y el mandato que nuestro pueblo nos entrega, de seguir adelante con la lucha mapuche, de seguir adelante con la dignidad mapuche, de seguir adelante con el quimón mapuche. Lamien, uno se cae pero se levanta. La opresión ha tratado de voltearnos a todos, pero no han logrado lo que han querido. Nuestro pueblo sigue vivo, y un saludo tan profundo, con mucha fuerza, con mucha esperanza, a Guacolda Catrillanca, a su madre, a su comunidad, al padre de Catrillanca, Lamien. Todo nos duele, por eso acá estamos y avanzaremos con esta nueva constitución para dejar un camino de futuro para el pueblo mapuche, para dejar el mapudungún a las nuevas generaciones, para dejar las tierras para las nuevas generaciones de mapuche, para dejar el río limpio, para que podamos nosotros disfrutar, beber, porque ahí está la vida, Lamien. Por esas muchas otras razones estamos caminando en esta vocería plurinacional. Agradezco a los poetas, agradezco a las escritoras, agradezco a las cantoras, a los cantores, a los lamien de Puelmapu, a los lamien de Patagonia, a los lamien de Guaymapu, a los de acá de la Picummapu, Compu lamien, mi mañum, mi poyehuen mañum de mi corazón, de mi caminar y de lo que estamos construyendo juntos. Amule petain zungun, amule petain weishan, piukian tukun mota amulniain tain kimon pulamien, piukian tukun mota jeniain tain kimon femechita yafuluwain, tranan tukwain ni tokom tain kimon tasifeitichiwe constitución meu, feimu pulamien, marishiweo piantva. Marishiweo! Marishiweo! Feliz. Chaltumay, Compuché, muchas gracias por acompañarnos. Peucayal. Peucayal, con Pulamien. Afit Bachizungo. Pachante.